estudio del libro. Cuando hablamos acerca del cristianismo o de tener fe en Cristo o de ir a una iglesia, tiene que estar súper claro, quizá en los primeros pasos que uno está dando, que no estamos ingresando a una religión, no estamos anotándonos, ¿verdad?, a una religión, ya todos lo saben. Lo que Pablo está exponiendo y lo que la Biblia nos enseña acerca de ser alcanzados por la misericordia de Jesucristo es que somos ingresados a una nueva familia. ¿Sí? Cuando nacemos por fe en Jesucristo somos ingresados a una nueva familia. Hay una nueva cabeza, hay una nueva creación. La primera familia y la primera creación, la cabeza fue Adán, ¿verdad? Adán es la cabeza de una familia. Esa familia tiene características y son características de fracaso, son características de pecado. ¿Está bien? Lo que heredamos al nacer de nuevo, al nacimiento físico, nuestro nacimiento físico, nos hace parte de esa familia de Adán. El nacimiento físico nos hace miembros de la familia de Adán. Y en esa familia recibimos un carácter o una fuente de naturaleza, ¿sí?, donde emana la conducta. De esa familia heredamos la conducta, la fuente que emana la conducta, nuestra conducta. En el primer capítulo de Génesis y en los primeros libros vemos cómo la maldad se multiplica, ¿sí? ¿Cómo es posible que en poquitas generaciones después de Adán, la violencia se multiplica? Porque en el corazón del ser humano es hacer lo malo desde su juventud, ¿verdad? Porque tiene la naturaleza del padre Adán, ¿verdad? Entonces heredamos en esa familia el carácter de la familia. Y el cristianismo, o el convertirse a la fe cristiana, o el creer la obra de Jesucristo, nos hace parte de una nueva familia. Dios, a través de la muerte de Jesucristo, corta la raíz y ya no pertenecemos a la familia de Adán, pero ahora pertenecemos a la familia de Cristo, ¿sí? Ahora la cabeza es una nueva creación, la cabeza es Cristo, y recibimos las características de esa persona, de esa familia. Nuestra conducta es generada por la fuente de esa nueva cabeza, que es Cristo, ¿verdad? Esto lo va explicando Pablo en el libro de Colosenses de una forma bien interesante. Cuando hablamos acerca de religiones, tenemos que hablar acerca de normas, ¿verdad? Códigos de conducta, leyes o mandamientos, ¿verdad? El cristianismo no entra en esa categoría de religión. Cuando hablamos acerca de religiones, las religiones siempre te dicen qué puedes hacer tú para poder ganar algo, ¿verdad? ¿Qué puedes hacer tú para ganar algo? Para ganar el cielo, para ganar bendiciones, para ganar una vida próspera, para ganar salud, para ganar riquezas, para ganar abundancia, ¿verdad? Para que en la vida, después de esta vida, tengamos riquezas o la eternidad con Dios o con la deidad que se predique, ¿verdad? La ley, cualquiera que sea, incluida la ley de Moisés, te dice qué hacer. Empieza diciendo qué puedes hacer tú por Dios. La otra característica es que te dice qué hacer, pero no te da la capacidad para hacerlo, ¿sí? Cualquier ley o religión te dice qué tienes que hacer, pero te deja a tus propias fuerzas y capacidad para que tú lo hagas. Y algunos logran hacer ciertas cosas de acuerdo a su capacidad, esfuerzo, disciplina, ¿verdad? Pero nunca es suficiente en este caso para acercarse a Dios o para agradar a Dios. La ley te dice qué hacer, pero no te da la capacidad para llevarlo a cabo. La otra responsabilidad, la otra característica es que toda la responsabilidad la tienes tú.
De ti depende que te vaya bien y que tengas bendiciones. Vean, vamos a ver los primeros 2 versículos del libro de Colosenses. Colosenses 1, 1 y 2. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Ya lo tienen? Colosenses 1, 1 y 2. Vamos a leerlo juntos. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias. Aquí hay cosas bien interesantes en los primeros versículos. La primera es que se mencionan 2 esferas. 2 esferas. La persona que ha nacido de nuevo vive en 2 esferas. La primera esfera es una esfera espiritual que es en Cristo, ¿verdad? Ahora estás en Cristo, ahora estás en la nueva familia con las nuevas características de esa familia. Y la segunda esfera la menciona ahí como en Colosenses o en Colosas. Estás en Cristo, en Colosas. Lo mismo menciona en Efesios, ¿se acuerdan? A los hermanos en Cristo que están en Cristo, que están en Éfeso. Cuando mires a tu vida, siempre recuerda que están activas, si eres creyente, si has nacido de nuevo, estás viviendo al mismo tiempo en esas 2 esferas. Esas 2 esferas o ámbitos son reales para el creyente, son verdaderas, ¿sí? La primera esfera en Cristo es una esfera espiritual que tiene que ver con tu posición, lo que eres, ¿sí? En la familia que estás, tiene que ver con lo que eres y cuál es tu identidad. Y la segunda esfera en Colosas es la esfera física, ¿sí? Donde todos vivimos. La esfera física, la primera es la condición, la primera esfera es la posición y la segunda esfera es la condición. La primera esfera o el ámbito es lo que tú eres y la segunda esfera es lo que haces, la conducta. Ahora, las religiones, y no es lo que está tratando de hacer Pablo, pero las religiones o incluso iglesias cristianas que quizá con buena intención, pero con mala doctrina o mala teología, hacen mucho énfasis en seguir las reglas, porque tratamos de controlar la conducta de las personas, ¿sí? Tratamos de controlar la conducta de las personas. Que se porten bien, que hagan el bien en la familia, que sean buenos padres, que sean buenos trabajadores, ¿verdad? Que sean buenos cristianos, que hagan bien en su comunidad. Y es el enfoque en la segunda esfera, en Colosas, pero desconociendo la primera esfera, que es en Cristo. Y lo que está haciendo Pablo, y lo que hace Pablo de parte de Dios para abrir los ojos de los creyentes, es decir, oigan, vives en la esfera espiritual, en la familia nueva que es en Cristo, y esa familia te va a dar la capacidad para tener una conducta que agrade a Dios en Colosas, ¿sí? Tu única responsabilidad en todo este proceso es descansar y confiar en la obra de Cristo a favor tuyo, ¿sí? Tu responsabilidad no es producir fruto. Tu responsabilidad no es producir fruto. Y yo entiendo que esto puede ser un poco chocante, o un poco choca con algún pensamiento tradicional del cristianismo o de las iglesias cristianas. Esto que vemos acá de los frutos del Espíritu cuando estudiamos Gálatas, ¿qué piensas si te digo, esa no es tu responsabilidad? Si dijera, son los frutos de Rafael, ¿verdad? Ok, es mi responsabilidad hacerlo y vivir de esa manera, pero por algo es el fruto del Espíritu. ¿Cuál es tu responsabilidad entonces? A veces, como buenos creyentes o como creyentes bien intencionados y con el deseo ardiente de agradar a Dios,
nos echamos encima esta responsabilidad, pero terminamos cansados, frustrados, sabiendo que no podemos llevarlo a cabo, ¿verdad? Dos esferas, en Cristo, en Colosas. Espiritual, física, tu posición y tu condición, lo que eres y lo que haces. Esta esfera espiritual es lo que Pablo nos está enseñando, que es lo que afecta o potencia o nos da la capacidad para vivir correctamente, adecuadamente en el ámbito físico. Y en esa posición que tenemos, de entrada, nos dice quiénes son los destinatarios de la carta. Pablo dice, yo soy Pablo, escribo esta carta, ¿y a quién se la está escribiendo? A los santos y fieles, ¿sí? Santos y fieles. ¿Les habrán hecho alguna evaluación, alguna evaluación familiar, personal? ¿Cómo Pablo sabe que esos creyentes a los que escribe son santos y fieles? ¿No habrá algún colado por ahí que realmente no anda bien pues en su vida cristiana y está leyendo la carta como si fuera santo y fiel? ¿O está haciendo separación entre los de la izquierda son los santos y fieles y los de acá son medio? O más bien al revés, dicen los de acá, dicen que al revés. Acá son santos y fieles y acá quién sabe. ¿Por qué Pablo se atreve a que la carta sea leída a los creyentes y les llama santos y fieles? Porque así es como Dios los ve. Porque así es como Dios los ve. No hay un examen previo de tu conducta, ¿sí? Pero es como Dios te ve. Si has nacido de nuevo y has alcanzado la misericordia y has sido incluido en Cristo Jesús, que estás en Colosas o que estás en Guadalajara o en cualquier ciudad donde vivas, Dios te ve como santo y fiel. Esta carta es para ti. ¿Por qué? Por los méritos de Jesucristo. Esta verdad o verdades poderosas que Pablo está exponiendo a los creyentes son para la iglesia que está en Cristo, porque así es como Dios te ve. Los que han nacido de nuevo son verdades universales para las iglesias. Verdades universales para las iglesias. Una persona que no ha nacido de nuevo y lee la carta de Colosenses, ¿sí? Una persona que no ha nacido de nuevo, que no conoce el Evangelio o no ha confiado en el Evangelio, o no quiere confiar o no ha nacido de nuevo, tendría que decirle, esta carta no es para ti, en ese sentido de que, sorry, pero es para los que están en Cristo, ¿sí? Y ahorita vamos a ver una nota interesante al respecto. Y la iglesia de Colosas, Pablo les escribe y nos da la confirmación de que son cartas universales a la iglesia, porque les dice, la carta de Colosas, llévenla a la Odisea, que era una ciudad cercana, y que ellos lean su carta, ¿sí? Porque ellos también están en Cristo. Y la carta que Pablo escribió, que no tenemos, a la Odisea, dice, esa tráiganla o cópienla para que en Colosas la lean, ¿sí? Esta es una pista y una confirmación de que estas son verdades universales para la iglesia. Por eso nosotros como iglesia o cualquier iglesia cristiana que está en Cristo, que es una familia en Cristo, puede abrir la carta a Colosenses y entender, esto es para mí, esto es para la iglesia, ¿verdad? Perdón. Ahora, un pensamiento respecto a la iglesia. ¿Qué edades tendrán las personas en Colosas? No nos dice. ¿Cuántas personas hay en la iglesia de Colosas? No sabemos.
¿Cuántas familias? No sabemos. Lo que sí sabemos es de que se reunían en una casa. ¿Sí? Al final de la carta dice que Ninfas, la iglesia se reúne en la casa de Ninfas. Y si Filemón vivía en Colosas, y Filemón también le mandó una carta y la iglesia se reunía en casa de Filemón, posiblemente Ninfas y Filemón estaban emparentados o eran parte de la misma familia. Son conclusiones que podemos ahí ir sacando. Pero no nos dice cuántas personas, no nos dice las edades, no nos dice cuántas familias, si había jóvenes, si había parejas. ¿Cómo describimos a una iglesia el día de hoy? ¿Cómo describimos a una iglesia? La iglesia son las personas que están en Cristo y que son familias, ¿sí? Familias, es la familia de familias. La iglesia es la familia de familias. La otra nota que menciona aquí dice, mejor no me adelanto, ahorita les voy a decir. Una iglesia como esta es una familia que está en Cristo y que puede estar formada de niños, jóvenes, parejas, jóvenes, adultos, solteros, viudas, viudos, abuelitos, abuelitas, ¿sí? Y esta doctrina es para todos. Esta doctrina es para todos. Lo que quiero decir es esto. No hay una doctrina para adultos y otra doctrina para jóvenes y niños. ¿Sí me explico? ¿Sí? No había reflexionado mucho en esto, pero si hay niños y jóvenes, o jóvenes más adultos, matrimonios, viudas, abuelitos, ¿sí? Hay de todo. Bueno, esta doctrina es para todos. Y lo que quiero decir es esto. Cuando hablamos acerca de iglesias donde algunos jóvenes se sienten más incluidos o atraídos, no estoy seguro si, ¿cómo decirlo? ¿Eh? ¿Cómo lo pensé? Yo digo que no hay iglesias de jóvenes, ¿sí? Tendría que haber iglesias de abuelitos, tendría que haber iglesias de niños. Una persona compartía en la iglesia, una iglesia grande, de su pensamiento, por ejemplo, en una iglesia grande llegaban las familias, ¿verdad? Pero había el pastor de jóvenes y su reunión de jóvenes era aparte que la reunión de adultos. Y de pronto también se hizo salones para niños. Y entonces tenían un pastor de niños. Entonces la familia llegaba, imagínense la familia, una familia con 3 niños, 4 niños o 5, entonces llega el matrimonio, los hijos, llegan y llegando a la iglesia se separan. ¿Sí me explico? Los adultos van acá, los jóvenes van allá y los niños van allá. Separada la familia de lo que es la adoración y la enseñanza. Yo creo que sí pueden aprender cosas. Quizá hay música particular para los jóvenes, música para los niños, algunas actividades para los niños, pero esta persona decía, no estoy seguro si ese es el diseño de Dios para la iglesia. ¿Sí me explico? ¿Cuántos están conmigo? ¿Están de acuerdo? Tal vez si podemos hacer actividades, tendríamos que hacer actividades para los jóvenes cuando están creciendo y tienen inquietudes de cierta forma y enseñarles algunos temas, o los niños, pero qué hermoso, diría yo, que este tipo de doctrinas la aprenden los adultos, los chicos, los grandes. Sí, si podemos hacer ajustes a lo mejor en la reunión, pero ahí está Luna caminando ya integrada a la iglesia y está
Sarita y tocando las maracas y Natanael y los chicos y grandes. Y si de pronto está llorando o está dormida o está inquieta, ¿qué problema hay? No hay problema. Qué hermoso es que las familias están unidas como familia espiritual y todos estamos aprendiendo estas verdades. Bueno, sigo adelante. No es una doctrina individual o para cierto tipo de personas. Estas verdades de las dos esferas o los dos ámbitos en Cristo y en Colosas y las verdades que está desplegando Pablo, algunos las aprendemos de una manera superficial en algún momento, pero luego Dios nos lleva a profundizar y entenderlo de una manera más interesante. Y a través de nuestros propios fracasos o de nuestras luchas en la vida, Dios nos lleva a entenderlo más profundo y ver las necesidades de estar arraigados en Cristo y descansar en Él, ¿sí? Y ver que el fruto es meramente la obra de Jesucristo en la vida de las personas, ¿sí? Bueno, continúo. Dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. ¿Qué es lo que es más que un saludo? Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Eso está muy bueno, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios desea para ti? Y vean, hablando de las personas, a Dios le da el nombre o el cuadro de Padre, Dios nuestro Padre. Entonces, si Él es Dios nuestro Padre, tú y yo somos hermanos, somos familia, ¿sí? ¿Qué tenemos de parte de Dios nuestro Padre? Gracia y paz. Si algo Dios desea para ti o tiene para ti, es gracia y paz. ¿Ven? Y menciona a otra persona, el Señor Jesucristo. Y con lo que ustedes hicieron de tarea se dan cuenta que Jesucristo, en el libro de Colosenses, es elevado de una manera superlativa. Sí, Él es la cabeza de todo, Él llena todo, lo llena en todo, Él es la imagen de Dios, Él es la cabeza de la iglesia, ¿sí? Él sostiene toda la creación y muchas cosas más que vamos a ir viendo. ¿Qué tiene ese Jesucristo que es el Señor para contigo? Que estás en Él, que eres familia. ¿Qué tiene? Según el versículo 2, tiene gracia y paz. Esto es más que un saludo, aunque lo encontramos en Romanos hasta Filemón. En cada carta vemos este saludo, entre comillas, ¿sí? Es más que un saludo. Te está diciendo que tú, como estás en Cristo y eres familia, Dios tiene para ti gracia y tiene paz, ¿sí? Dios no es tu enemigo. Vean este versículo en el 1:21 de ahí de Colosenses. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que erais en todo tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ajá. ¿Cómo éramos antes? Ahí dice. ¿Qué éramos? Extraños y enemigos. Extraños y enemigos. Así es como Dios nos veía en Adán. Extraño y enemigo. ¿Sí? ¿Quién era Rafael en Adán? Extraño y enemigo. No tienes Dios, ¿sí? No tienes salvación, no tienes misericordia, no tienes acceso a Dios, no tienes a quién orar. Y si oras, la oración no pasa del salón. Dios no te escucha, ¿sí? No tienes Dios. En Adán eres extraño y enemigo.
léelo otra vez, Josué, por favor. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ahora nos ha reconciliado. Y estando en Cristo, ahora Dios tiene para ti una familia, es tu Padre, ¿sí? Te ha puesto en Cristo y tiene para ti gracia y paz. ¿Tiene alguna otra cosa? Eso es todo lo que necesitamos. Paz con Dios, ¿sí? Y gracia permanente y abundante todos los días de parte de Dios, que es tu Padre, y de parte de Jesucristo, que es el Señor. No eres su enemigo. Ya Oscar mencionó Romanos 8:1, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora, ¿no te sientes en ocasiones cuando haces algo o piensas algo o tu mente está divagando en otras cosas y tuviste un mal día, pues, o una mala semana y sabes que eso no tenía que haber sucedido? ¿Qué sientes para con Dios? ¿Sientes que Él te da la espalda? ¿Sientes que no te va a escuchar? ¿Sientes que ahora te va a llegar el reglazo, ¿no? Como en la primaria. A los jóvenes yo ya no les tocó, pero yo me acuerdo en el cuarto año de primaria, no sé por qué se me quedó tan en la mente. Había un profesor que tiene una regla del profesor. Y si te equivocabas en algo, tenías que poner los dedos así, ¿sí? Y te daba un reglazo en los dedos. ¿A ti te tocó, Doc, también? En la mano, en la palma, zoom. Bueno, ya por esas cosas, en otras generaciones ya podían demandar a los profesores o los despedían, pero hay tiempos anteriores donde sí lo hacían, ¿sí? Y a veces pensamos que Dios va a reaccionar así, pues, cuando hiciste algo que no debías haber hecho, que sabías que estaba mal, que contestaste mal, que te equivocaste, que lo hiciste mal, que no pensaste, que no reflexionaste, y lo hiciste, o lo dijiste, o lo pensaste, vemos a Dios listo para darnos un reglazo, pues, a ver cómo me va a castigar en esta ocasión. Pero no es así, no es así, ¿sí? De parte de Dios, que es nuestro Padre, vean lo interesante es que Pablo dice, es nuestro Padre, pero es tu Padre también, es decir, no es un Padre solamente de la comunidad, pues, sino Él te conoce a ti y en lo individual, Él es tu papá, Él es tu Padre. Y estudiamos en Gálatas que Él ha puesto en ti el espíritu de su amado Hijo, que clama Abba Padre. El asunto es de que no conocemos bien a nuestro Padre, ¿sí? Por lo menos 6 veces conté que en el libro de Colosenses se refiere a Dios como Padre. Ese le da un sentido bien interesante a la carta, pues. Él es tu Padre, es Dios el Padre, es Dios tu Padre. Es una nueva relación, es alguien con quien te puedes acercar con confianza, ¿sí? A quien le puedes hablar, el que te va a escuchar, que tiene misericordia nueva cada día para contigo, que sabe que te vas a equivocar, no que esté contento con nuestro pecado o nuestra incredulidad, ¿sí? No que está contento o que se haga el pasivo como que no lo vio, no. ¿Sí? Como decíamos también un profesor Barco, ¿no? No sé cómo le digan ahora igual, que no le importa si hiciste la tarea, igual te va a poner 10, si la entregaste a la hora o no, igual te va a pasar, ¿sí? Dios no es un Dios Barco en ese sentido. Pero como tu Padre, Él cargó tu pecado y tus fallas en Jesucristo, su Hijo, ¿sí?
Y cuando reflexionas en eso, te da un bajón de humildad y de tranquilidad y de paz, porque lo que Dios tiene para ti es gracia y paz. Cuando abundó el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Perseveraremos en el pecado? No, porque ya no tenemos la esclavitud al pecado. Otra de las características de un padre que nos da el Salmo 103, y ya lo vimos, es que Él se compadece. ¿Sí? Él se compadece de ti. Conoce tu corazón, escucha tu necesidad y se compadece de ti, como un padre se compadece de sus hijos. El cuadro que ya estudiamos en Lucas, del hijo pródigo, ¿sí? La característica del padre es que todos los días salía a ver si venía, a ver si regresaba, ¿sí? Anhela la comunión, anhela verte, anhela estar contigo, anhela que le hables, anhela que te metas en dificultades para que lo busques, ¿sí? Sale a recibir. También como padre, Él nos disciplina con amor, nos disciplina con amor, no para castigarnos y destruirnos, sino para que encontremos en Él la capacidad en su gracia de vivir como a Él le agrada. Y vean esto, más adelante lo vamos a ir viendo, pero Él es el Padre, Dios es Padre, y en el capítulo más adelante, en el 3 o 4, dice ahora, ustedes, padres, ¿sí? Amen a su esposa, no exasperen a sus hijos, como un papá en el ámbito Colosas va a aprender a tratar a sus hijos. Porque en el ámbito en Cristo, Él aprendió a conocer a su Padre. Él sabe cómo Dios te trata, sabe cómo se compadece, sabe cómo te escucha, te perdona, te disciplina. Entonces volteas a Colosas y ves a tus hijos y puedes ser como tu Padre. ¿Sí? ¿Sí ven eso interesante? ¿Sí? El Padre, los papás, aprendemos a ser papás cuando conocemos a Dios como nuestro Padre. No te escondas de Él, no temas de Él, no te desanimes, acércate a Él. Él tiene compasión, no es tu enemigo, no tiene condenación para ti, tiene gracia y paz. Voy adelante. Pablo también nos muestra un corazón de papá. Dios puso un corazón de padre en Pablo. Cuando un joven, bueno, hay dos cosas que Víctor decía la otra vez. Decías una, Vic, que nos lleva a conocer más a Dios y a depender de su gracia. La primera es el matrimonio, ¿sí? Tú puedes ser Superman o puedes ser el mejor de todos o creerte ciertas cosas, pero una vez que te casas, agarras cierto balance, ¿sí? ¿Mande? ¿Te salió? Sí, cuando entras al matrimonio aprendes cosas que no habías aprendido y que si tienes un buen corazón vas a estar dispuesto a pasarlas y a confiar en Dios a través del matrimonio. Habíamos estudiado en 2 de Corintios que Pablo dice que es a sus amigos, a sus que están cercanos, le dice compañero de tribulaciones, ¿sí? Y el matrimonio es un poco eso, o es mucho eso, ¿sí? Y hay personas que no soportan las tribulaciones porque quieren todo feliz, todo bien, todo perfecto, que la pasta de dientes esté enrollada exactamente, que los calcetines no estén tirados, que no haya migajas en la cocina. ¿Sí? Si no aguantas eso y no estás dispuesto a ir por esa tribulación, entonces estás pensando demasiado, mucho, demasiado en ti mismo, ¿sí? Pero el matrimonio es una de las primeras cosas que nos hacen alejarnos de nosotros mismos y empezar a ver por otras personas y buscar la misericordia de Dios. La otra es el ser padres.
es como que potencia, ¿verdad? Hay un comediante que decía, que alguien le preguntaba, dice él, me preguntaron por el tema de Hitler, ¿no? Que Hitler es considerado como el peor villano de toda la historia y cosas tremendas y las muertes y todo eso. El deseo de poder y todo eso. Y dice, me preguntó un amigo si pudiera regresar en el tiempo, ir al tiempo cuando Hitler era niño y matarlo. ¿Sí? Matar al niño Hitler para que no hiciera todo lo que hizo. Y dice el comediante, la verdad, yo tengo hijos, pues, y no haría eso, pues, no mataría al niño. Dice, pero puedo regresar al tiempo de Hitler adolescente, y ahí sí lo puedo ahorcar, pues. Ahí sí, los adolescentes, cuando empiezan los cambios y los jóvenes se vuelven más difíciles de controlar y de lidiar con ellos, ahí aprendemos otras cosas como papás, ¿no? Pero también si aprendemos a ver a Dios como nuestro Padre, podemos voltear a ver a nuestros hijos adolescentes y aprender a ser padre con ellos, tener compasión, tener paciencia, enseñarles, disciplinarles, hablarles con amor, disciplinarles con preguntas, ¿verdad? La otra vez estudiaba con Natanael en Génesis cómo Dios se acercó con Adán cuando Dios sabía que Adán había desobedecido y tomado del fruto. Dice, Adán, ¿qué has hecho? ¿Tomaste del fruto que te dije que no tomaras? ¿Qué pregunta de un padre, pues? ¿Verdad? No fue a rajatabla y a condenarlo y a caerle un rayo sobre él, a destruirlo, sino él busca lo que justamente mencionó Oscar, busca la reconciliación, busca que tú encuentres en tu corazón el arrepentimiento y la reconciliación con él. Bueno, Pablo aprende a ser padre, o tiene un corazón de padre, o un corazón de pastor para con los creyentes. Dios le ha dado el corazón, o su corazón a Pablo. Y la primera cosa en el versículo 3, vamos a leer 3 y 4 todos juntos y con eso terminamos por el día de hoy. Colosenses 1, 3 y 4, dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis todos los santos. Eso es una de las cosas que hace un padre, siempre orando, siempre orando. ¿Quieres encontrar un buen grupo de pastores en una iglesia? Pregúntale cuánto tiempo pasan orando por los creyentes o unos por otros, ¿sí? Creo que Dios a esta pequeña iglesia nos ha dado un pequeño grupo de varones con un corazón de pastor, un corazón de padre, ¿sí? Tanto Oscar, Víctor, Jorge, José Eduardo, ¿sí? Y otros hermanos con los que nos juntamos los jueves. ¿Sabían que ellos oran por ustedes? ¿Sabían que ellos oran por ustedes? Siempre orando. ¿Alguien lea ahí Colosenses? En el 4:12. 4:12. No. Colosenses 4:12. No. Ajá, Epafras, que era uno de ellos, Pablo hace referencia a él como alguien que ora por los colosenses. Sí, así como un papá y una mamá aprenden a orar por sus hijos, todos los días, en todo momento, el papá y la mamá están
orando por sus hijos, los tienen en mente, oran por ellos. También unos pastores o ancianos oran por la congregación. Pablo tenía este corazón de orar. Tú como creyente estás equipado y conectado por la gracia para que te sepas cuidado, que Dios te está cuidando, que te sepas amado, que te sepas guiado, que te sepas perdonado, ¿sí? En el versículo 4 dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos. La próxima semana vamos a entrar en eso, pero vean, cuando Pablo les escribe, les menciona 3 cosas, ¿sí? De lo que ha oído acerca de ellos. Acuérdense que Pablo nunca había ido a Colosas, ¿verdad? No, quizá conocía a alguno que otro, pero nunca había ido a conocer a todos los creyentes. Pero sí había escuchado de su fe, de su amor y de la esperanza. Vean esto. La fe tiene que ver con el primer ámbito, el ámbito espiritual, ¿sí? Cuando tú hablas de fe, la fe tiene que estar fundamentada en estos hechos de las Escrituras, que tú estás en Cristo, que eres santo y fiel, que Dios tiene para ti gracia y paz, que Él es tu Padre, y tantas cosas que vemos ahí. Ahí está mi fe. Cuando yo descanso allí y lo considero y lo abrazo y lo reflexiono y digo gracias Dios por esto, gracias por lo que soy en Cristo, entonces el espíritu está activo o presente o libre, por decir, o el espíritu está produciendo la vida de Cristo en ti, y es el amor para todos los santos, ¿sí? Ese es el ámbito de Colosas. La fe en el ámbito espiritual de tu posición en Cristo te da la capacidad para poder amar, ser paciente, tener el fruto del Espíritu en tu vida, porque no eres tú, es Cristo en ti. Y de eso vamos a ir hablando más adelante. Oído de la fe, sí he oído de la fe, pero también he visto y me cuentan de lo que tanto los creyentes como los inconversos ven en el ámbito de Colosas, el amor de Cristo por todos los santos. No solamente es Cristo, no solamente es yo en Él, sino es Él en mí. Ya, listo, terminamos. La próxima semana continuamos con Colosas, otro avance. Gracias a todos por su tiempo.